Este es un motor de gasolina de 4 tiempos. Está compuesto de un bloque de cilindros, pistones, un cigüeñal, una culata de cilindros, un eje de levas y otras partes. Un motor es operado por una energía generada a través de la combustión, la explosión de una mezcla de combustible y aire que pasa a través de un purificador de aire. Esta energía explosiva empuja hacia abajo cada pistón, ocasionando que el cigüeñal rote. El movimiento rotatorio del cigüeñal es transmitido a través del embrague y el sistema de transmisión para hacer girar las ruedas. Tal como lo indica su nombre, el motor de gasolina de 4 tiempos opera en ciclos continuos de 4 tiempos, comenzando con la admisión de la mezcla de aire-combustible y finalizando con el escape del gas de combustión. Estos son los tiempos de admisión, compresión, combustión y escape. Para el tiempo de admisión se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión. Mientras baja el pistón, el espacio superior del cilindro aumenta, haciendo que la presión interna del cilindro sea negativa. La mezcla de combustible y aire es entonces aspirada a través de la válvula de admisión al cilindro. Cuando el pistón completa su tiempo descendente, la válvula de admisión se cierra. La mezcla de aire-combustible aspirada al cilindro es luego comprimida gradualmente a medida que el pistón se eleva. Cuando el pistón casi completa su tiempo ascendente, una corriente eléctrica aplicada a la bujía causa una chispa, explotando instantáneamente la mezcla de aire-combustible. Esta energía explosiva empuja hacia abajo el pistón, haciendo que el cigüeñal rote. Esta es la fuerza de impulsión del vehículo. Al final del tiempo descendente del pistón, la válvula de escape se abre. A medida que el pistón se eleva nuevamente, el gas de combustión es expelido del cilindro a través de la válvula de escape. De esta forma, el cigüeñal rota 2 veces mientras el pistón se mueve a través de los tiempos de admisión, compresión, combustión y escape. El motor continúa marchando repitiendo estos 4 tiempos de la operación del pistón, ocasionando la marcha del motor. ¿Cuáles son las partes que constituyen un motor de 4 tiempos? Veamos la construcción. Las partes del motor están divididas aproximadamente en 4 grupos según la función. Partes para la admisión y combustión de la mezcla de aire-combustible. La culata del cilindro y el mecanismo de válvulas pertenecen a este grupo. Las partes para la compresión de la mezcla de aire-combustible son los pistones, anillos de pistón, bloque de cilindros, válvulas, etc. Las partes para la transmisión de la energía del motor son las bielas, el cigüeñal, los cojinetes y los contrapesos. Las partes para la generación de chispas son las bujías, el distribuidor, etc. Estas partes del motor interactúan para que el vehículo marche uniformemente. Ahora estudiemos en detalle las partes principales de un motor. La culata de cilindros se encuentra en la sección superior del motor. Debido a que la culata de cilindros está localizada inmediatamente encima del bloque de cilindros, está siempre expuesta a la alta temperatura y al gas de combustión de alta presión. Por ello está hecha de fierro fundido o aleación de aluminio de alta fortaleza y conductividad térmica. La parte inferior de la culata de cilindros es hueca, formando una cámara de combustión junto con el cilindro y el pistón. El desempeño del motor depende enormemente de la forma de la cámara de combustión, así como las posiciones de instalación del mecanismo de las válvulas y las bujías.
motores de gasolina de 4 tiempos recientes utilizan 4 válvulas por cada cilindro, 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. La válvula de admisión es más grande en diámetro que la válvula de escape para asegurar una admisión eficiente. Debido a que estas válvulas también están sujetas a alta temperatura y alta presión, están hechas de níquel resistente al calor o acero especial, tal como el acero cromado. Cada válvula está rodeada por partes relacionadas tales como un resorte de válvula y un asiento de válvula. El resorte de válvula es un resorte de espiral que cierra la válvula. Este fuerza la válvula a un contacto cercano con el asiento de la válvula, previniendo el escape del gas. Normalmente los motores utilizan un resorte por cada válvula, a pesar de que algunos motores utilizan 2 resortes por cada válvula. Cuando la válvula es cerrada, el asiento de la válvula está en cercano contacto con la cara de la válvula para asegurar el hermetismo del aire de la cámara de combustión. El asiento de la válvula es cónico con un ángulo de cara de contacto normalmente de 45 grados. El ancho de contacto es de 1.2 a 1.8 milímetros. El bloque de cilindros constituye la estructura de un motor. Junto con los pistones, el bloque de cilindros juega un rol importante para el mantenimiento de la presión de compresión y presión de apoyo de combustión. El interior de cada cilindro es terminado con un alisado de alta precisión para minimizar el deterioro de las partes y prevenir la fuga del gas. El diámetro del cilindro es un círculo completo. Sin embargo, la parte superior del cilindro y el lado de contacto del pistón tienden a sufrir un desgaste debido a la alta temperatura y alta presión. Luego, la abertura entre los anillos del pistón y el cilindro aumentan, dando como resultado una pérdida de compresión. El pistón sube y baja en el cilindro bajo presión generada por la explosión de la mezcla de aire-combustible. Esta es la construcción de un pistón. El pistón rota el cigüeñal a través del pasador del pistón y la biela. El pistón no es un círculo completo, pero es algo elíptico en sección cruzada. El diámetro en la dirección del pasador del pistón es ligeramente más pequeño para permitir la expansión térmica de la parte sobresaliente del pasador del pistón. La cabeza del pistón se vuelve más caliente y por ello se expande más que la parte inferior. Para compensar la diferencia en expansión térmica, el diámetro del pistón en la cabeza es más pequeño que en la parte inferior. Los anillos del pistón evitan la fuga de presión de compresión a través de la abertura entre el cilindro y el pistón. Normalmente cada pistón tiene 3 anillos. Los 2 superiores son anillos de compresión, los cuales mantienen el hermetismo de aire de la cámara de combustión y transfieren el calor del pistón a la pared del cilindro. El anillo inferior, el de aceite, remueve el aceite de la pared del cilindro dejando una película de aceite de espesor mínimo necesario para prevenir el ingreso del exceso de aceite a la cámara de combustión. Cada anillo de pistón tiene una abertura en los extremos para permitir la expansión del anillo. La abertura de los extremos es de 0.2 a 0.5 milímetros a temperaturas normales. La
biela une cada pistón al cigüeñal de manera que el movimiento vertical del pistón es convertido en un movimiento rotatorio. Debido a que la biela está sujeta a una fuerza de compresión continua, fuerza de tensión, etc., debe ser lo suficientemente rígida para soportar estas cargas. En conjunto, asegúrese de elegir un cojinete de biela adecuado para la biela. El cigüeñal convierte el movimiento lineal de cada pistón a un movimiento rotatorio por medio de la biela. El cigüeñal está compuesto de muñones de biela que transmiten la fuerza del pistón al eje, muñones de bancada que gobiernan la rotación del eje y los contrapesos de balance que aseguran una rotación bien balanceada del eje. El cigüeñal rota a alta velocidad bajo la carga pesada aplicada por los pistones. Por ello debe ser lo suficientemente fuerte, rígido y bien balanceado tanto estática como dinámicamente. Para cumplir con estos requerimientos, la superficie de cada muñón de bancada y muñón de biela está endurecida en una profundidad de 2 a 3 milímetros para una alta resistencia al desgaste y firmeza. Los cojinetes de bancada del cigüeñal reciben la carga de impacto de la explosión aplicada a las partes rotatorias del cigüeñal, tales como los muñones de biela y bancada, así como las cargas mismas de estas partes. Una película de aceite de un espesor apropiado se forma en cada superficie de los cojinetes o metales para prevenir que se atasquen las partes rotatorias y minimizar el daño de fricción. Los cojinetes también aseguran el contacto hermético del aire del cigüeñal con el bloque del cilindro y cojinete de bancada, mejorando así el desempeño de la radiación del calor. La abertura entre el cigüeñal y cada cojinete de bancada es llamada separación de aceite. La separación de aceite es normalmente de 0.02 a 0.06 milímetros. Una separación de aceite más grande causa un ruido anormal o una disminución en la presión hidráulica. Hemos estudiado las partes principales del motor. Un motor puede producir gran potencia cuando todas estas partes funcionan normalmente. Entre las muchas partes del motor, el mecanismo de válvulas es especialmente importante y complejo. Veamos de cerca el mecanismo de válvulas. El mecanismo de válvulas está diseñado para operar las válvulas de admisión y de escape, las cuales controlan la admisión de la mezcla de aire combustible al cilindro y el escape de gas de combustión hacia afuera del cilindro, y las válvulas de escape en una sincronización apropiada. Ahora estudiaremos el mecanismo de apertura y cerrado de las válvulas. En un motor 4AF, el movimiento rotatorio del cigüeñal es transmitido a través de la correa de distribución al eje de levas. Algunos motores utilizan una cadena de distribución o un engranaje de distribución en lugar de una correa de distribución. La polea